Cuando el año pasado se comenzó en la parroquia Santiago Apóstol con el proyecto de armar un área de patrimonio histórico, María del Carmen Buena Maizón, su sacristana, donó un cuadro con la imagen de una estación de un antiguo Vía Crucis que, según la tradición familiar, había sido parte de esta iglesia. Sus inscripciones en francés, el estilo del estampado, calcografía a color, despertaron nuestro interés que nos llevó por un largo recorrido entre los siglos XIX, XX y XXI para concluir que estábamos ante uno de los objetos más antiguos de la parroquia. Aquí, su historia. A mediados del siglo XIX, París se había convertido en el centro de la industria de la impresión religiosa. En el año 1829 comenzaba a funcionar en la ciudad los talleres Le Mercier, uno de los más famosos talleres litográficos europeos de ese siglo. Llegó a imprimir hasta 2 millones de estampas anuales, muchas de contenido religioso, y su reputación por la pureza y calidad de sus obras había tocado suelo americano ya para el año 1850. Para la misma época, también iniciaba actividades en París otra compañía que se caracterizaría por la impresión de estampitas religiosas con un diseño innovador que rápidamente se tomaría como objeto particular devocional en todo Occidente. En Varadero, para esos años, 2 acontecimientos se destacaban del llano. Un proyecto para recibir inmigrantes iniciado en 1856 y la gestión para tener un templo acorde a la cantidad de gente que ya había en el pueblo. Una iglesia de estilo colonial finalmente se inauguraba en agosto de 1861. También, para fines del siglo XIX, se asentaba en la ciudad una familia proveniente del imperio astrohúngaro, Antonio Muckerle y Josefa Maurich. Su hija, Teresa, nacida en el año 1892, abuela materna de María del Carmen, cumpliría un papel importante en esta historia. Desde temprana edad, Teresa queda como pupila en el asilo de huérfanas San José, fundado por la madre Camila Rolón, y a los 14 años pasa al cuidado de un matrimonio sin hijos, cuya casa estaba donde actualmente se encuentra la escuela Fray Luis de Bolaños. Según el recuerdo llegado a María del Carmen, la señora se llamaba Luisa y su apellido, o el de su marido, era Jeanmer. Revisando los datos de la época en el archivo parroquial, se pudo encontrar en el primer libro de tesorería de la congregación Hijas de María a una Luisa B. de Jamer, como donante entre los años 1900 y 1910. Y gracias a una estampita que aún se conserva en la casa de María del Carmen, pudimos llegar, vinculándolo con los libros de matrimonios, que Luisa B. de Jamer fue una suiza arribada a Varadero en el siglo XIX, feligresa de aquella antigua iglesia y que se convertiría en la primera portadora de la imagen que estamos hablando. Ya iniciado el siglo XX, había arribado a la parroquia Santiago Apóstol el cura Juan Otamendi. De este sabemos que fue quien tuvo a cargo el proyecto de la actual iglesia iniciada entre 1905 y 1906 y finalizada con su torre actual en el año 1914. Retomando los libros de inventarios, podemos encontrar registros de que este compró las actuales lámparas colgantes que hay en el techo de la iglesia, una imagen importada de Santiago Apóstol Matamoros, entre otros objetos. Pero el que nos resulta relevante para este artículo es la compra realizada por parte de la parroquia en 1906 de unos imponentes cuadros de las estaciones del Vía Crucis, que son los que se han conservado hasta la actualidad. Al colgarse estos, las antiguas estaciones impresas en los prestigiosos talleres de Mercier perdieron su lugar en la iglesia y también su rastro se desvaneció con los años. Era una práctica habitual que cuando una iglesia se modernizaba o cambiaba parte de sus objetos, los viejos volvían a sus donantes o se entregaban a las congregaciones y feligreses de ese momento. El año 1909 podría ser el epicentro de esta historia, ya que el 18 de abril de ese año, el cura Juan Otamendi, al terminar su mandato en la parroquia, entrega una fina estampita francesa como recuerdo. También, ese mismo día y como era habitual, este cura declara y firma el inventario a su salida, en el cual se puede leer en el número 97 la posesión de el antiguo Vía Crucis algo deteriorado. Luisa B. de Jamer para 1909 contaba con 68 años.
La tradición oral y familiar cuenta que el cuadro saliente de la iglesia fue recibido por ella y que ésta se lo pasó a Teresa Mucarle, que como explicamos antes, vivía en su casa. Si bien no hay documento que diga que fue recibido por la señora de Jamer, todo esto tiene correlato por su activa participación en la vida parroquial, que puede comprobarse a partir de los registros que figuran en los archivos de la iglesia. Luisa fue la donante de una araña colgante de 9 luces y también de una Virgen de Luján de madera, todo entre los finales del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. María del Carmen recuerda que en la habitación de sus abuelos, Teresa Mucarle y Juan Escolio, colgaba sobre la pared esta antigua estampa del Vía Crucis y que con la muerte de estos pasó a su mamá, Josefa Escolio, hasta llegar finalmente a sus manos. En el año 2019, la estampa itinerante con más de 160 años volvió a su casa. Solo una pregunta nos queda por responder: ¿dónde estarán las otras 3 estaciones del Vía Crucis?